Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. Han hablado tanto de ese famoso disque llamado estado de excepción. De mi parte, como director de la policía, lo pueden quitar ahorita. No tengo ningún inconveniente. Y la policía va a dar siguiendo y realizando operaciones policivas y vamos a dar resultados exitosos. Estas declaraciones del director de la Policía Nacional ha generado varias reacciones, unas señalando que el jefe de los uniformados está en lo cierto y que las fuerzas del orden tienen la oportunidad de demostrar que con o sin estado de excepción tienen la capacidad de hacerle frente al crimen organizado. Asimismo, coinciden con que todos los sectores han dejado que solo las diferentes ramas de la policía sean las encargadas de enfrentar las estructuras criminales. No obstante, la realidad es que los operadores de justicia, Ministerio Público y el propio Congreso Nacional se han desligado de sus funciones y se les olvida que la seguridad del país también recae en sus manos. El estado de excepción ha sido muy efectivo en estos 3 años y ha tenido resultados bastante óptimos en donde se ha hecho captura infraganti de muchos de los personas que están en el crimen organizado y ha tenido buenos resultados. Entonces yo creo que a todo aquello que funciona debería de mantenerse. Bueno, es una opinión que realmente no es algo que se está haciendo obligatoriamente por coerción, ¿verdad? Sino que es simplemente una necesidad del país para combatir la delincuencia y por lo tanto la presidenta lo ha impulsado desde un inicio. El Consejo de Ministros lo ratifica y se solicita al Congreso Nacional. Siempre hemos dicho, el estado de excepción parcial beneficia a la sociedad hondureña, no a la policía. Por lo tanto, si el estado de excepción parcial se quita, se le está quitando una protección a la sociedad hondureña. Así que la Policía Nacional seguirá haciendo su trabajo sin esa herramienta extraordinaria si se da, digamos, esa situación. Las autoridades policíacas, cuando son cuestionadas del por qué el estado de excepción no alcanza los resultados que sí obtienen en El Salvador, responden que en la vecina nación el Congreso aprobó varias reformas a su Código Penal que les permite a las fuerzas públicas combatir con mayor eficiencia los distintos flagelos, pero en el Congreso hondureño los legisladores, como en todo tema, juegan a la papa caliente. Sin duda alguna, el Congreso Nacional, que lo dirige la Junta Directiva de Libertad y Refundación, le ha quedado de ver al pueblo hondureño. No agenda, no tiene interés en materia de seguridad, ni en ninguna otra de las comisiones está funcionando, de tal manera que tiene toda la razón el ministro al mencionar que Libertad y Refundación no está trabajando desde el Congreso Nacional. Lo que no me parece a mí es que haya partidos políticos
que gobernaron este país durante tanto tiempo, que permitieron que se consolidaran las estructuras criminales y ahora estén actuando, ¿verdad?, en contra de aquellos que quieren desmontar esas estructuras criminales. Es decir, en pocas palabras, están protegiendo la delincuencia. Y en algunos casos, algunos diputados del Congreso Nacional son parte de esas estructuras criminales que hay que combatir. Expertos solicitan a las instituciones involucradas a dejar las diferencias y no jugar en temas de suma importancia colectiva, como lo es la inseguridad y los altos índices de violencia que mantienen en zozobra a los hondureños, quienes sienten que los llamados a proteger no están respondiendo a sus intereses. Y queda demostrado cuando los hondureños observan diversas detenciones, pero a las semanas vuelven a ver a las personas sospechosas circulando en la calle como si nada ocurriera. Incluso desde la propia Secretaría de Seguridad señalan que la corrupción que se mantuvo en la policía durante décadas heredó las dificultades que hoy padecen los uniformados. Sí, yo coincido bastante con las declaraciones que tiene el doctor Sánchez, pero a esto hay que sumarle también la desconfianza que se tiene que recuperar. El Ministerio Público es quien coordina la investigación y todas las personas que se capturen por algún delito son llevados ante los tribunales. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó. Buenos días, gracias. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes 5 de septiembre. Vamos a hablar, el estado de excepción continúa generando diversas reacciones. También sobre eso que dijo el comandante de la policía ayer, de que en el Congreso Nacional, por temas políticos, no se tomaron decisiones ni se aprobaron leyes que eran necesarias para la seguridad del país. Tengo distinguidos invitados. Aquí está el abogado Jaime Rodríguez. Buenos días, abogado. Buen día, Raúl. Gusto saludarlo. Don Marlon Lara, diputado liberal por Cortés. Marlon. Muy buenos días, Raúl. Gracias por invitarnos a este tan gustado programa y un saludo a todos los compañeros panelistas y al pueblo hondureño. El abogado José Alfredo Ponce Alvarado, criminólogo y exdirector de investigaciones. Muy buenos días, licenciado Raúl. Muy buenos días, distinguidos panelistas. Es un honor venir a conversar y platicar sobre la problemática de la seguridad nacional. El comisionado general de la policía ha tenido a bien acompañarnos también, don Eduardo Turcios, director de la Dirección de Policía e Investigación, DPI. Más adelante voy a presentar un video. Entiendo que la DPI está de cumpleaños. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Gracias, licenciado, por concedernos este espacio y compartir este panel con distinguidos profesionales de las ciencias jurídicas y también con el doctor y diputado Marlon Lara. Gracias. Don Gonzalo Sánchez, criminólogo y abogado. Muchas gracias, licenciado, por esta invitación. Un saludo a los honorables panelistas y bueno, aquí estamos siempre para darle respuestas a la sociedad dentro de las preguntas que se formulan. Gracias. Dígame, abogado Ponce Alvarado, sobre lo que dijo el comandante de la policía, el estado de excepción y cómo no legislaron los diputados en favor de leyes que iban a beneficiar el combate al crimen en el país. Muy buenos días, pueblo hondureño. La verdad que el estado de excepción es una medida de política de seguridad del Estado. Cuando decimos que es una medida de política de seguridad del Estado, ¿dónde se utiliza este tipo de medidas? Como criminólogo lo voy a decir, es una medida de política que se llama prevención general positiva. ¿Qué es la prevención general positiva? Es cuando utilizamos métodos o técnicas de seguridad sin utilizar el derecho penal, sin buscar aumentar las penas, pero sí podemos controlar y regular ciertos territorios, ciertos lugares para poder mejorar la seguridad del país. El estado de excepción no es malo, no es malo. Ya tenemos el éxito que ha tenido El Salvador, donde hay un estado de excepción permanente, y en Honduras hay un estado de excepción parcial. La diferencia entre el estado de excepción de El Salvador y el estado de excepción de Honduras es que en El Salvador se endurecieron las leyes.
se aprobaron muchas leyes para buscar la forma de cómo controlar la criminalidad. Y ese ha sido el éxito del estado de excepción de El Salvador. La diferencia de Honduras no. Se aprobó un estado de excepción parcial, pero no se dieron las herramientas necesarias a las instituciones de seguridad del Estado para poder controlar la criminalidad y reducir los homicidios y reducir en el problema más grave que tenemos en Honduras, la extorsión. ¿Qué leyes, dice el señor director general, que mandaron las policías, según tengo entendido, y que está esperando que las aprueben? La ley de colaboración eficaz, la ley del control de las comunicaciones, el control de los cheats, la venta y de cheats. Es importante el buscar la forma de cómo reformar la ley del sistema penitenciario, el aprobar medidas excepcionales en el caso de para la investigación criminal. ¿Qué pasaba antes? Por ejemplo, el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Seguridad, pidió que se nombraran terroristas a los mareros y pandilleros. Es importante que Honduras ya tome una decisión con aquellas personas que causan daño a la población y que se les denomine terroristas. Este tipo de leyes no han sido aprobadas, por lo tanto, este estado de excepción es un estado de excepción más o menos blandengue. Eso diría yo, licenciado. Blandengue. Comisionado Eduardo Turcio. Sí, muy buenos días. En efecto, cuando miramos el estado de excepción parcial, que en su contexto es una medida que lo que busca es beneficiar al pueblo por la criminalidad que en el inicio de este gobierno, especialmente a finales del 2022, en el mes de diciembre, donde la tasa de homicidios o la frecuencia de homicidios diarios era de 2 cifras. Estaba entre 12 y 14 homicidios. Miramos que el estado de excepción lo que busca pues es beneficiar al pueblo hondureño que estaba siendo en ese momento pues víctima de lo que es la ola de criminalidad. Muchos pues le llaman esa pandemia. En ese sentido, los ha dado facultades como Policía Nacional de actuar de forma inmediata, de poder coordinar con el Ministerio Público para convalidar los allanamientos. Dentro de ese marco nosotros hemos estado actuando. Creo que algunos organismos y algunas instituciones manifiestan que hay algunas quejas, pero nosotros siempre hemos estado atentos al actuar de cada uno de nuestros funcionarios policiales, los hemos estado capacitando para no violentar lo que es nuestra legislación interna. En ese sentido, pues, cada una de las actuaciones que hemos estado realizando dentro del marco del estado de excepción, lo hemos hecho en el marco de la ley, lo hemos hecho en el marco del respeto de los derechos humanos y en ese sentido, pues, este instrumento jurídico nos ha permitido tener los logros que el día de hoy, pues, se pueden mirar de forma objetiva a través de lo que es la estadística. Estadística que muchas veces, pues, es consensuada en una mesa técnica donde el Laboratorio de la Violencia pues ha dado a conocer esos resultados. Hoy en día nosotros pues podemos decir que estamos en una cifra o en un dígito en lo que es la frecuencia de homicidios diarios y esperamos pues que continúe bajando para beneficio de la población hondureña. Abogado Jaime. Mire, bien, es interesante lo que menciona el comisionado, pero hay una palabra bien clave que es la percepción. La percepción creo que dista mucho de lo que se ha estado hablando acá, no tengo por qué dudar de las estadísticas. Lastimosamente no existe una institución más creíble, más sólida, la cual pueda respaldar esas estadísticas. Esa institución o esa oficina de la universidad básicamente se abastece de las mismas estadísticas o números que presenta la policía. Y en ese sentido es por ello que la percepción no viene a ser respaldada con las cifras que menciona el comisionado, porque hay una gran cantidad de homicidios a nivel nacional que no son reportados. Y eso pues todo el mundo lo sabemos, hay muchos departamentos, municipios en donde las muertes se dan. Y obviamente muchas veces ni los cuerpos son llevados a las morgues y eso es una cuestión muy pero muy clara. Otro tema muy importante mencionaba el colega, el estado de excepción es un instrumento jurídico que lastimosamente se ha venido politizando. En el Congreso Nacional, pues aquí está un diputado y no me dejará mentir. Hay 23 continuidades que se le ha dado
y esas 23 continuidades que se le han dado debieron de haber sido turnadas al Congreso Nacional. Lastimosamente se les dio un curso que no es el correcto a través de PCM. Lo que no es menos cierto es que lastimosamente el tema se ha politizado y ahora para todo se está hablando de consensos en un tema de seguridad que a todos nos conviene y en el cual todos nos vemos afectados. El colega también mencionaba El Salvador. Obviamente hay diferencias abismales y las comparaciones son incómodas, son feas, pero eso es lo que aspiraríamos la gran cantidad de hondureños, que nos acercásemos a eso. Obviamente para ello hay instrumentos jurídicos que no han sido aprobados, pero creo que ahí le ha faltado talento a las autoridades del Congreso que dirigen, porque eso lo deberían dejar público y que quede en evidencia qué diputados votan en contra de ese tipo de herramientas, pero no de manera condicionada, que si firman esto, aprobamos lo otro, sino de una manera transparente para que el pueblo hondureño vea quiénes son los diputados que apoyan o no temas de criminalidad. Creo que la situación del país es complicada y cada día se complica aún más. Y siempre lo he dicho y se lo comentaba al comisionado Turcios, el gran problema en Honduras es la investigación. He ahí el talón de Aquiles para que muchos casos, sobre todo los mediáticos, al final queden en completa impunidad. Don Gonzalo. Bien, muy buenos días. Yo siempre veo que, y aplaudo la voluntad política de la Secretaría de Seguridad, en el sentido de buscar soluciones a la hora de criminalidad. Hay algunas cuestiones que no podemos obviarlas. Yo creo mucho en las estadísticas de la comunidad internacional. Recientemente dijo la comunidad internacional que la ola de homicidios en Honduras había bajado. Eso es muy bueno porque lo está diciendo la comunidad internacional. Esto también lo vino a ratificar doña Migdonia del Observatorio de la Violencia de la Universidad. Claro que sí. Pero aquí el problema grave es más que todo el problema de las pandillas. Ese es el problema toral, la extorsión que ha creado tanto luto en el país, ha afectado la economía, le ha hecho un daño terrible al país y yo creo que es allí donde debe ponerse el dedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y volvemos a lo de El Salvador. ¿Por qué un país tan chiquito nos está dando unos grandes ejemplos y no los queremos agarrar? ¿Por qué en El Salvador el estado de excepción funcionó? ¿Por qué? Porque allá formaron un frente común. Yo siempre he dicho, cuando un estado dice, hasta aquí no más, se les terminó la fiesta a la delincuencia, no importa qué tipo de delincuencia sea, hasta ahí no más llegan, pero voluntad política por parte del estado. Y la policía por sí sola no es el estado. Necesitamos que el apoyo, lo que sucedió en El Salvador, de el Congreso Nacional, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado se unieron, claro, con esa unión, y la Policía Nacional, desde luego El Salvador, con esa unión le dieron un golpe tremendo a las estructuras criminales. Incluso en el Congreso se declaró a los pandilleros como terroristas. Entonces ya la policía ya no necesita un allanamiento, ya no necesita una orden de captura, sino que simplemente por el hecho de ser pandillero, en ese momento es capturado por la policía. En Honduras no. Aquí yo veo que el ministro de Seguridad, el ministro Sánchez, tiene iniciativa de ley ante el Congreso Nacional y hizo una serie de peticiones de reformas al Congreso Nacional. Aquí están todas las peticiones que él hizo que se reformara. Hasta este momento sí, está por ejemplo la aplicación de la ley penal a las personas, el asesinato, el secuestro, secuestro agravado, descubrimiento y revelación de secretos y básicamente la extorsión. Eso, básicamente para atacar frontalmente a este flagelo, que declararan terroristas a los pandilleros. Y luego está un aspecto bien importante también, entre ellos, el uso de uniformes, insignias, equipo policial militar. Óigame, utilizando uniformes de la Policía Nacional, de Dipanco y de la Policía Militar se están cometiendo asesinatos, robos, homicidios. Y la pena para estas personas que portan uniformes es mínima. Entonces el ministro de Seguridad está pidiendo que se modifiquen estas leyes, que sean más fuertes, aun cuando la criminología... Solo lo interrumpo, una persona de conocimiento de derecho y todo. Sí. En El Salvador no existe el Estado de Derecho, es una dictadura, esa es la diferencia.
No menciones que yo te lo mando. No, lo que pasa es que para atacar frontalmente a una estructura que le ha hecho tanto daño al país, se necesitan leyes fuertes. Por ejemplo, dicen los sociólogos que el Estado es como un cuerpo humano, que cuando nosotros enfermamos cualquiera de nuestros órganos, buscamos al médico. Pues el Estado igual. Cuando se está desbordando la seguridad en el Estado, entonces el gobierno tiene que buscar la forma, la medicina de combatir esto. Entonces, estas herramientas, por ejemplo, reformar las leyes en el Congreso Nacional, el apoyo del Congreso Nacional a las operaciones para que la policía tenga más apertura en las operaciones policiales, eso sería pues lo mejor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Yo no digo que todos los políticos son iguales ni que todos los diputados son iguales, no. Yo sé que hay diputados muy bien intencionados, pero mire, toda esta petición que hizo el ministro de Seguridad, porque tiene iniciativa de ley ante el Congreso Nacional que se reformaran esto tenga vetado. Con esto la policía tendría más amplitud en sus operaciones policiales. Señor, léame eso. Sí, aquí está. Aquí dice propuestas de reforma al Código Procesal Penal por parte de la policía. Sí, correcto. Artículo 10, aplicación de la ley penal a las personas. Correcto. 193 asesinatos, 239 secuestros, 240 secuestro agravado, 272 descubrimiento y revelación de secretos. Correcto. 373 extorsión, 373-A facilitación de datos con fines extorsivos. El 374 agravantes específicas, atenuantes específicas, punición de actos preparatorios, recepción, uso de uniformes, insignias, equipo policial, militar o entes de investigación, asociación para delinquir, agravantes específicos, elaboración y reproducción ilegal de mensajes, señales, denominaciones. Diputado Lara. Bueno, en primer lugar, coincidir que este es uno de los grandes problemas que tiene el pueblo hondureño desde hace muchos años. Y que realmente todos los gobiernos que han querido enfrentar este flagelo, podemos decir que han fracasado, porque los resultados no es los que el pueblo hondureño espera, y la percepción del pueblo hondureño es que no estamos ganando esa batalla contra la criminalidad. Yo quiero coincidir con el abogado en el sentido de que hay que alinear a todos los operadores de justicia, desde el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, Ministerio de Seguridad, Fuerzas Armadas, gobiernos municipales, que son muy importantes. Los gobiernos municipales, debe haber una política pública diseñada a tal efecto, porque enfrentar la criminalidad no es fácil. Y sobre todo hay que tener un trabajo permanente, sobre todo en la niñez. Ese tema que nosotros hemos visto cómo ha florecido en Honduras, el tema de las maras y las pandillas. Eso es un problema muy complejo, que hay que enfrentarlo desde la comunidad. Muchos niños, sus padres, porque no hay oportunidades de trabajo, tienen que emigrar hacia Estados Unidos. Y los niños quedan, hay veces, en manos de tíos o de sus abuelas. No tienen a quien esté pendiente de que asistan a las escuelas. En el Ministerio de Educación puede ser un ente importante, porque en otros países a los niños los tienen ocupados desde la mañana, inclusive hasta las altas horas de la tarde. Salen de sus clases y van a tomar clases de arte, clases de deporte, y eso es ir creando una niñez sana. Y los gobiernos municipales en eso también tienen una gran importancia. Yo recuerdo que comenzamos en Puerto Cortés hace años y lo hicimos después con el licenciado Alan Ramos, que él fue el que me sustituyó en el cargo. Y se implementó por primera vez en el país la tasa de seguridad. La tasa de seguridad nace en Puerto Cortés. Y después se aprobó en el Congreso Nacional. Lamentablemente, las cosas nacen con un buen objetivo, pero después se distorsionan. Porque me recuerdo que en aquel momento, cuando se discutió la tasa de seguridad,
se tuvo que hacer un artículo especial para que Puerto Cortés, que manejaba la tasa de seguridad con muy buenos resultados, porque con esa tasa municipal de seguridad se le daban recursos a la policía, se apoyaba a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que instalaran alumbrado público en los barrios donde no había. Ustedes saben que en los barrios donde no hay alumbrado público hay altas incidencias de criminalidad y asaltos. Se apoyaba al Ministerio Público para todas las denuncias que se tenían. Yo me recuerdo que el exalcalde Alan Ramos una vez me hizo un comentario de que la policía se había quejado que había un barrio que tenían muchas denuncias de maltrato familiar a los niños o problemas entre los padres, y que la policía se quejó porque cada vez que había una denuncia les costaba entrar a ese barrio, y era porque ese barrio no tenía el alcantarillado sanitario, no tenía drenajes de agua lluvias, no estaba pavimentado. Entonces parte de la política municipal con esa tasa de seguridad fue hacer toda esa infraestructura en el barrio, inclusive alumbrado público, y no tenemos esa articulación de poder generar con todos los operadores de justicia y todos los entes involucrados una política pública capaz de enfrentar la criminalidad, porque es un tema muy complejo, no solamente de dotar a la policía de vehículos, de combustible, de armas, de uniformes, sino que es un tema complejo que no lo pueden enfrentar. Hay veces en reuniones que yo participaba, los miembros de la Fuerza de Seguridad Pública se quejaban que hay veces atrapaban a las personas que delinquían y un juez los liberaba porque no habían los suficientes elementos de prueba para poderlos mantener en prisión. ¿Y quién tenía que aportar los elementos? El Ministerio Público. Y el Ministerio Público no tenía lo que él decía, la investigación necesaria. Entonces este es un tema que si realmente lo queremos enfrentar, tiene que haber con mucha estadística, información para poder generar esa política pública. Que también el ciudadano se sienta que se le respetan sus derechos. Entonces, en ese sentido, desde el Congreso Nacional, nosotros como diputados, todo lo que se nos ha solicitado ha sido aprobado en el Congreso Nacional. Inclusive esos estados de sección se les aprobaron todos los que nos mandaron hasta diciembre del año pasado, que el Partido Liberal dijo, creo que fue en enero, esta es la última vez que vamos a aprobar este estado de sección porque no vemos los resultados contundentes que queremos los resultados. Y creo que esa misma posición asumió el Partido Nacional. Fue una vez el ministro de Seguridad a hacer una exposición, yo estuve haciéndole varias preguntas y después decidieron aprobar el estado de sección a través de los PCM y tengo entendido que hoy remitieron todos esos PCM al Congreso Nacional. ¿Y esto, Marlon, que dice Sánchez, que presentó eso no ha sido sometido al Pleno del Congreso. ¿Cuál es el futuro? No es que nosotros, alguien decía acá que el ministro de Seguridad o un funcionario del Ministerio de Seguridad se quejaba ayer que no se estaba legislando desde el Congreso Nacional, pero eso no solamente en temas de seguridad. En muchos temas, y el Congreso ni siquiera se está reuniendo. De vacaciones. Sí, pero se inventan problemas para no convocar al Pleno. Eso es un problema que tenemos a nivel nacional y ayer lo decía yo en un programa, nos da vergüenza. Doctor, la ley de colaboración eficaz, no, ¿cuánto tiempo? Exactamente. ¿Cuánto tiempo? La ley de empleo temporal, tan necesaria para que mucha gente pueda trabajar. O sea, en el tema legislativo, no solo en temas de seguridad, sino que en todo lo que el país necesita para sacar adelante una agenda del país que sea en beneficio del pueblo hondureño. O sea, lamentablemente todos conocemos de la manera como se eligió la Junta Directiva del Congreso. Desde el primer día todos sabíamos que iba a ser un Congreso que iba a quedar en deuda con el pueblo hondureño. Sí, mire,
me consta lo que dice el doctor Marlon Lara, porque yo fui jefe departamental de Cortés en la época que estaba el alcalde Alan Ramos. Miren, para eso es necesario hacer una política criminal del Estado. ¿Qué es una política criminal del Estado? Es el conjunto de acciones que realiza el Estado para prevenir, para combatir, para disuadir y controlar la criminalidad, en donde todas las instituciones, como dice el abogado Gonzalo Sánchez, tienen una función primordial para desarrollar estas 4 funciones. Y de esto no se puede apartar a los alcaldes municipales, las corporaciones municipales. En Puerto Cortés nosotros teníamos un centro de monitoreo de seguridad ciudadana que nos servía de mucho para resolver muchos casos cuando se tenían cámaras en ciertos lugares. Logramos reducir la criminalidad en Puerto Cortés en los lugares donde habían cámaras. Para esa medida, es una medida importante de disuasión. Otro aspecto importante de lo que decía el doctor Marlon Lara, la iluminación de las calles, el ordenar a los patronatos, el crear y coordinar con los comités de seguridad ciudadana, el buscar la forma de cómo crear también un centro de movilidad urbana, que San Pedro Sula tiene un muy buen centro de movilidad urbana, del cual yo fui gerente de prevención, seguridad y movilidad urbana, que funcionaba muy bien y le ayudaba mucho a tránsito para resolver los accidentes de tránsito. Son cuestiones que la tecnología ayuda a mejorar la seguridad ciudadana. Yo creo que Honduras sí se puede. El todo es que todos nos pongamos de acuerdo y el Congreso Nacional, miren, aquí todo el mundo dice, mira, aquí hay un montón de ONG que son los de derechos humanos. Aquí te hablan de derechos humanos, pero todos son derechos humanos del delincuente, no son derechos humanos de las personas honradas. Aquí hay que pensar en la persona honrada, en aquella persona que emprende, que pone su negocio y que nadie lo debe ir a extorsionar, porque ese emprendedor va a dar empleo. Y ese emprendedor va a crear riqueza y ese emprendedor va a hacer que se desarrolle el país, pero tiene que ser con seguridad. Miren, hay 4 cosas importantes que en la persona humana debe tener. Debe tener un techo digno, debe andar, tener una ropa digna, debe tener un trabajo digno y debe tener seguridad. Si usted logra tener esas 4 necesidades básicas, créame que el alimento va a llegar. Y para eso es importante que el Estado tome determinaciones. Yo creo que quien critica el estado de excepción de Honduras, lamentablemente no ha leído ni ha visto las estadísticas. Honduras en el 2010 teníamos 86,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Hace poquito, en el 2021 que terminó el gobierno anterior, teníamos 41,5 muertos por cada 100.000 habitantes. Ahora tenemos 26. El que no se alegre con esos logros, yo creo que no es hondureño. Y yo sí creo en las estadísticas. ¿Por qué? Porque son refrendadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El problema es que aquí en Honduras nadie le cree a nadie. Y entonces, ¿a quién le vamos a creer? Si ya no le creemos a la universidad, entonces no. Ahora, que sí es necesario crear una dirección de política criminal del Estado que haga investigaciones criminológicas y que que sea una unidad autónoma. Una dirección autónoma para hacer investigaciones criminológicas. Lo digo como criminólogo, porque esto lo venimos diciendo desde el año 2000. Incluso he escrito muchos artículos en los medios de comunicación que es necesario desarrollar una política criminal del Estado y crear una dirección de política criminal para que haga investigaciones criminológicas serias. Sí, en efecto, para aportar y fortalecer los argumentos de mi comisionado Ponce, en el pasado, bueno, estamos siendo medidos por la OMS en cuanto a la tasa de homicidios, por eso los enfocamos en eso. Y lo que decía el abogado Jaime Rodríguez, que es un tema de percepción, y en efecto, no podemos nosotros, ocultar que hay personas que son víctimas del delito en la vía pública. Y los hablamos de los robos, pero tenemos una problemática, que es la cultura de la denuncia o de asumir la responsabilidad. Nosotros como Policía Nacional muchas veces detenemos a los delincuentes que se apropian indebidamente o contra la norma jurídica de los artículos de estas personas, pero la cultura del pueblo hondureño es que no quiere meterse a problemas.
únicamente quiere recuperar su artículo y pues hacerse el extraño a esa penalización que está en nuestra legislación. Entonces, muchas veces esa percepción la tratamos de confundir con el delito común, a lo que se ha venido luchando en cuanto a la criminalidad del homicidio, del asesinato, de la extorsión, que hemos mejorado de una manera muy significativa en la presente administración. En ese sentido, pues nosotros queremos siempre estar fortaleciendo eso, pero la cultura de la denuncia siempre nosotros la estamos enfocando en los diferentes paneles o medios de comunicación, que las personas deben de asumir esa responsabilidad. Es ahí donde existe esa confusión, porque nosotros miramos que en el pasado, pues las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y algunas otras ciudades estaban dentro de las ciudades más violentas. Y no lo decimos nosotros, sino que le dice la comunidad internacional, que ya no estamos en esos rangos y esos índices. Entonces la gente a veces, o la población, se confunde en esos argumentos que algunas personas pues dicen que es una percepción subjetiva, y nosotros lo basamos en la percepción objetiva, que son los datos y los números. En esas mesas técnicas no solo confluye lo que es la Policía Nacional, sino que están otras organizaciones como el Registro Nacional de las Personas, está las autoridades municipales y está el Observatorio de la Violencia, y es ahí donde nosotros estamos siempre validando los datos que ambas instituciones manejamos. En ese sentido, pues quiero manifestar que hasta ahorita creo que solo tenemos el primer semestre de este año convalidado, y estamos pues nosotros haciendo los esfuerzos necesarios para llegar a la meta que nos hemos propuesto, no solo la policía, sino que el resto de operadores de justicia, y con el apoyo siempre de la comunidad, la sociedad, porque el tema de la seguridad no solo es un tema exclusivo de los operadores de justicia, es donde cada uno de los ciudadanos que conformamos este país debemos de involucrarnos a través de la cultura de la denuncia. Sí, el problema que veo yo es que el Observatorio de la Violencia se nutre de la información que da la policía, porque no creo que tenga otra fuente. No, tiene más fuentes. Tiene fuentes primarias y fuentes secundarias. Pero hasta donde yo sé, tampoco es que cuenta con un nutrido personal para darle esa solidez, ese respaldo, para que esa fuente que ustedes tienen de respaldo, que es el observatorio, tenga mayor credibilidad. Otro problema que veo yo es que lastimosamente muchas instituciones, y hablemoslo con nombre y apellido, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Seguridad, se han politizado, y eso genera un problema de percepción en muchas personas, porque ya no hay objetividad en las aseveraciones que realizan, y hago la salvedad de la policía, porque en ese sentido creo que se ha mantenido más prudente, pero esa politización que lastimosamente se le da a todos los temas en nuestro país causa un grave daño, y en su momento dado hasta se vuelven herramientas de canje para lo que son proyectos aquí en el Congreso Nacional, algo que a todas luces no se debería de realizar. Lo que no es menos cierto también, comisionado, es que para mí un tipo penal lo más delicado es el tema de la extorsión, y ahí sí están quedando a deber fuertemente todos los órganos de investigación, llámese Fuerzas Armadas, Policía, Ministerio de Seguridad, Ministerio Público, porque la extorsión, ahí no vamos a decir que es una cuestión de percepción, eso es una realidad. La extorsión a nivel del transporte de negocios en muchas colonias, óigame, es una cuestión ya prácticamente que se ha ido de las manos. Y no podemos decir que no tiene solución. No somos el único país con ese flagelo, pero la respuesta que se da es relativamente muy pobre, porque la incidencia es altísima. Puntos de taxi que han sido cerrados. Aquí en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, líneas de transporte que son cerradas, en donde les cobran 3, 4 organizaciones criminales impuestos de guerra, pulperías y todo tipo de negocios medianos, a excepción tal vez los negocios que están en los moles, no sufren ese flagelo. Así que sí creo que están quedando a deber. El tema de los robos, bueno, por la cercanía de la universidad, hasta ahora he estado viendo, porque yo vivo ahí cerca, que hay presencia policial, pero el problema no lo es en las zonas visibles, en el Boulevard Morazán, en el Boulevard de la Comunidad Económica Europea, no, vámonos a las colonias en donde se menciona que el ingreso inclusive de la policía llega a horas de la noche, tienen que tener cautela, y es entendible porque la criminalidad ha crecido mucho
y se ha visto que cuentan con cámaras de televisión, con sistemas o circuitos para monitorear el ingreso no de policías, de cualquier tipo de persona. Así que creo que sí está de ver la policía, que han hecho un trabajo claro, y no reconocerlo sería un error, pero ahora reconozcamos también que el presupuesto asignado no es nada malo. Anteriormente se hablaba que el presupuesto era muy raquítico, pero en ese sentido han tenido un apoyo, y repito, para mí, desde que las excusas se inventaron, nadie es culpable, pero creo que se está haciendo mucho, pero se puede hacer aún más. Sánchez. Sí. Perdón. Sí, en el tema de la extorsión, en el pasado, en la administración anterior, hicimos un ejercicio exploratorio del tema de la extorsión y especialmente del transporte público. Obtuvimos una muestra aquí en el Distrito Central, hay alrededor de 1.500 unidades de transporte público urbano y 7.000 unidades de taxi. Tomamos una muestra exploratoria y nosotros al final pudimos observar en esta investigación que existe un problema dentro del transporte público. Que el transporte público, creo que el 44% de los conductores de los buses están vinculados a lo que es estructuras criminales y al delito. Entonces, ese es un problema que nosotros lo planteamos para poder hacer un proceso de certificación dentro del transporte público, para sacar de circulación a estas personas que tienen una responsabilidad tan grande, tan vital de transportar a nuestro pueblo hondureño, porque el 60% de nuestra población hace uso del transporte público y entonces creo que hay que enfocar y hemos dejado de hacer ciertas cosas que son muy importantes, que nosotros como policía tenemos que hacer, pero necesitamos algunas reformas en la legislación para poder tener ese control a ese flagelo, porque uno de los principales problemas de la extorsión es que está vinculado a lo que es el transporte público urbano en nuestra sociedad. Bien, creo que es bueno aclararlo. Aquí se ha venido manejando siempre que el talón de Aquiles de la policía ha sido la investigación criminal. Yo personalmente quiero desvirtuar eso. No es cierto, no es el talón de Aquiles. La DPI cuenta con personal capacitado dentro y fuera del país y lo sabe mi general, perfectamente bien lo sabe. Lo otro es que cuentan ya con laboratorios, los conozco, de primera generación, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Pero es que le echamos la culpa a la policía y que la policía, pero no nos damos cuenta que el problema de Honduras y de esta delincuencia fuerte que tenemos del narcotráfico y de las pandillas, este es un problema social, por Dios. Y la policía no está para arreglar problemas sociales. Sí, la policía está para prevenir la comisión de los delitos. Ya los problemas de salud, de educación, los problemas de empleo, los problemas de los jóvenes que no tienen oportunidades. Eso es un problema social que tiene que solventarlo el Estado de Honduras, el gobierno, no la policía. Entonces le echamos la culpa. Con todo y eso, las estadísticas, ven ustedes cómo han bajado la ola de homicidios en el país, con todo y esos problemas. Aunado a todo esto, como lo dije anteriormente, existen excelentes diputados en el Congreso Nacional, pero si el ministro de Seguridad está solicitando esta reforma, es porque tiene la voluntad de querer mejorar la seguridad pública en el país. Pero si no tenemos el apoyo del Congreso, y vuelvo a lo anterior, que si no se unifica el Congreso Nacional, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones del Estado, como bien lo decía aquel honorable diputado, no vamos a enfrentar la criminalidad. Yo respeto al televidente que dijo que en El Salvador lo que había era una dictadura. Por Dios, lo que Bukele hizo es poner orden en el país. Y para poner orden en el país se necesitan leyes fuertes para poner orden en el país. Solo para reforzar lo que dice el abogado Gonzalo. Porque este tema de la extorsión es un problema grave del país. Grave. Señor diputado, doctor Marlon Lara, busquemos la forma de cómo legislar sobre la extorsión. Mire, sí se puede cambiar. Recuerde que el problema de la extorsión es un delito de instancia particular.
que es un delito de instancia particular. Si usted no tiene una denuncia o un denunciante, La víctima. la víctima no va a declarar, esa persona no puede ser condenada. En El Salvador se puso como un delito de orden público, donde no ocupa que una víctima vaya a declarar. Aquí la policía, me consta, porque yo fui de la DPI, nosotros deteníamos a las personas que estaban extorsionando con el dinero y con todo. Cuando lo presentábamos a los tribunales, la víctima no iba, salía libre en menos de 6 días. ¿Pero por qué? Porque es un delito de instancia particular. A eso se puede legislar y yo creo que eso es fácil. Yo creo que Honduras solo es de querer hacer las cosas. Bueno, en primer lugar, con todo esto que mencionó el abogado, fíjense que esto lo que demuestra es que en este gobierno no hay voluntad política de resolver el tema de la criminalidad. Tomarle una foto a eso. ¿Y sabe Póngalo por ahí qué? para la cámara. Póngalo ahí. ¿Sabe por qué, Raúl? Ajá. Porque cuando el gobierno ha querido aprobar leyes, fíjense que aprobamos las leyes a las 4 o 5 de la tarde y el siguiente día ya aparece publicado en la Gaceta. No es prioridad. ¿Ah? No es prioridad. Por eso le digo, eso demuestra que este gobierno no tiene voluntad política. Yo me acuerdo cuando lo del CAF. Ni siquiera aprobamos el acta donde... ¿Y los otros partidos cómo están? Si es que esto ni siquiera ha llegado a las bancadas de los partidos. Pero el hombre dijo ayer que muchas cosas, habló de todo el Congreso, no solo del partido. No, pero yo te digo, esto no ha llegado al Congreso. Esto, te estoy diciendo que hay una serie de leyes. A las bancadas, no, a la Secretaría sí. Ni siquiera nos han presentado eso, nos han dicho, miren, aquí está esto que mandó el ministro. No ha llegado a las bancadas. No, esto tiene que ser socializado. No es que lo van a presentar y a matacaballos. Esto necesita una socialización con las diferentes bancadas, pero eso no existe. Por eso digo, eso demuestra que en este gobierno no hay voluntad política, porque si quisieran hacerlo, van al Congreso, hablan con las bancadas, necesitamos esto para que se reduzcan las estadísticas de criminalidad y para que el Ministerio de Seguridad tenga argumentos para combatir la delincuencia. Doctor, ¿lo tendría usted como una prioridad? Claro, para todo. ¿Compromete usted a presentarlo? Si es que, mire, de parte nuestra, si él sabe lo que nosotros hicimos en Puerto Cortés, mire, a mí se me olvidó logramos reducir del centro de como monitoreo. el 90% de la delincuencia en Puerto Cortés. Mire, con esas cámaras que usted dijo, mire esto que le voy a contar, fueron donaciones para instalar todo el sistema de monitoreo de cámaras. Eran cámaras alemanas. Eso lo hizo el licenciado Alan Ramos, conseguir esa. Y fíjese que al gobierno de Honduras le estaban comprando vía licitación y eran cámaras chinas. Y eran más caras las cámaras chinas que compraban desde el Ministerio de Seguridad que las alemanas que le donaban a Puerto Cortés. Imagínese usted, una vez yo discutí eso con Óscar Álvarez, que era el ministro de Seguridad. Era la garantía. Y lo que yo le decía en Puerto Cortés, él conoce bien, él puede hablar más porque el alcalde era el Ramos, yo ya había... hasta se le proveyó GPS a los carros de la policía. Se tenía un monitoreo de dónde estaba cada patrulla. Nos daban combustible. Les daban el combustible. Nosotros solo teníamos 10.000 empiras de combustible para toda una jefatura. En función había voluntad. No, por eso le digo, pero ¿qué pasó? Pero la Comisión de Seguridad Ciudadana nos daba vehículos y nos daba combustible. Pero inclusive hasta el hospital se donaron ambulancias, al Ministerio Público se le dotó de una clínica, porque cuando se daban las denuncias de violencia familiar, que las madres de familia denunciaban a los padres, entonces cuando se pone esa denuncia, ella tiene que ir a demostrar a una clínica que fue agredida y no tenían una clínica, entonces no procedía. Entonces se dotó al Ministerio Público de una clínica para que se pudieran hacer todas esas pruebas. Pero claro, era el municipio, yo diría, liderando en aquel momento el territorio con todos los operadores de justicia y con la sociedad, las mesas ciudadanas que se establecieron para diseñar esa política. Entonces,
la tasa de seguridad nace mediante una asamblea de cabildo abierto en Puerto Cortés, y los ciudadanos deciden que se cobre una tasa de seguridad. Por eso le decía que ahí nace la tasa de seguridad. Cuando surge la idea a nivel nacional, si usted mira, hay un artículo que dice que los municipios, y eso fue algo que yo solicité, que tuvieran esa capacidad de gestión, la tasa de seguridad se les asignara directamente. Entonces Puerto Cortés, por ejemplo, recogía en aquel momento 10 millones de lempiras anuales, y la tasa de seguridad tiene desde el gobierno central que transferir esos recursos. Es más, yo le dije al presidente del Congreso, mejor dejen a Puerto Cortés por fuera, porque yo conozco cómo es el gobierno. Eso va a ser, lo van a distorsionar como realmente pasó lo de la tasa de seguridad. Entonces, yo sí considero que con el tema, por ejemplo, de la extorsión, hay que utilizar la tecnología. Yo sé que es mala palabra decirlo, pero en aquel momento yo era vicepresidente del Congreso y Juan Orlando era el presidente. Entonces una vez... ¿Oyó eso, no? Sí. Yo sé que... pero esa es la historia y eso no lo puedes obviar. Pues yo, después de la crisis política, se integró el Congreso, pero era un tema que nos interesaba trabajar en mejorar la seguridad. Entonces una vez me pidieron que yo fuera a visitar un municipio de Guatemala que tenía se llama Misco, ese municipio, tenía un buen sistema de seguridad en cuanto al transporte público. Tenían cámaras de seguridad en cada bus del transporte. Guatemala es una ciudad que tiene casi 8 millones de habitantes. Entonces ellos instalaron cámaras de seguridad y yo fui con una delegación de diputados a visitar ese municipio y nos mostraron. Y cuando fue gente del gobierno, un ministro dijo, señores, pero si nosotros venimos a ver esto a Guatemala, si en Puerto Cortés lo tienen funcionando y funciona mejor, y venimos a Guatemala. O sea, en aquel momento Puerto Cortés estaba liderando ese proceso. ¿Qué sucede con el tema del transporte público? Ahí tiene que haber una participación y era lo que yo en aquel momento pretendía, que el municipio sea el líder del tema de transporte en el municipio. Por ejemplo, ¿cómo paga el ciudadano cuando se sube a un bus de transporte público? En efectivo. Al haber efectivo en esos buses, eso es el atractivo más grande que tienen para extorsionar a los buceros. ¿Cómo se maneja el transporte público en ciudades que ya han analizado los temas? No hay efectivo, lo que hay son unas tarjetas de transporte y esa tarjeta de transporte le sirve a usted, ya sea para subirse a un metro, para subirse a un bus. Usted se puede bajar en una estación del metro, subirse a un bus. Andar todo el día. Exactamente, andar todo el día y no se saca un lempira, no se saca un billete. Eso es tecnología, pero no las estamos implementando. O sea, el sistema de transporte público de la capital es caótico. Y eso se puede mejorar. Pero hay que utilizar todas las herramientas tecnológicas, sentar al alcalde de la ciudad, bueno, es transporte privado. ¿Ah? Es transporte privado. Sí, pero todo lo que es privado tiene que tener... No, por eso y no hay modernidad, yo estoy con vos. Lo que te quiero decir es que el Estado no tiene transporte privado. La gente tiene que pagar. No, pero mejor... A la empresa privada. Pero mejor que sea transporte privado. Si fuera el del gobierno fuera un desastre, fuera peor el desastre. Ahora, pero tiene que haber una regulación de parte del gobierno. El gobierno debe regular todo eso. Entonces sí puede, por ejemplo, implementar tecnología para mejorar. Y si usted implementa la tecnología, se van a reducir, pero tiene que ver los expertos. Doctor, fíjese que, bueno, yo me acuerdo que sí, el Congreso Nacional estuvo discutiendo la ley de control de los chips, se llama ley de control de las comunicaciones privadas, pero lo satanizaron. El que la policía tenga, o sea,
que haya un control de quién vende, a quién se le vende un chip, porque la forma más fácil de extorsionar es con un teléfono celular. Así, si logramos controlar a los chips, doctor. Todos hemos sido víctimas. Miren, no sé, algunos diputados, no quiero decir nombres, ¿no? Sí. Lo satanizaron, ahí está, pero sí fue discutido en el Congreso y no lo quisieron aprobar. Ese tema del transporte, ¿sabe quién era el representante del transporte en ese momento? Un señor Blas, vos lo has de conocer, Blas Ramos. Y yo le decía, hay que municipalizar el sistema de transporte, porque involucrar a los municipios, porque si no esto no va a tener resultados. El alcalde tiene que liderar estos proyectos y tiene que haber una política municipal y pública que sea congruente con el objetivo, que es minimizar. Pero aquí no, aquí todo el mundo quiere trabajar de manera aislada y el problema es que las bandas de criminales sí trabajan organizados y esos sí están unidos y esos sí saben en lo que están. Entonces agarran al Estado, agarran la sociedad desarmada prácticamente, porque lo que usted decía, tiene que haber una estructura diseñada y aprobada por el Congreso Nacional para que se tengan las herramientas necesarias para poder combatir la delincuencia. Y con eso, nosotros como diputados, yo le digo, yo me involucré desde aquel momento en ese tema de transporte. Conocí perfectamente los argumentos y muchas veces desde el mismo gobierno entorpecían lo que se quería hacer. Bien, antes de la pausa, don comisionado Turcios, la DPI está de cumpleaños. Sí, en efecto, licenciado Raúl, el 1 de septiembre de cada año en nuestro calendario cívico-policial pues marca lo que es un aniversario de apertura de lo que es la Dirección Policial de Investigaciones. En ese sentido, nosotros el día de ayer hicimos una ceremonia donde pudimos nosotros pues celebrarle y reconocer los esfuerzos a cada uno de los agentes técnicos y personal auxiliar, el esfuerzo que hacen día a día, y de igual manera pues también reconocer el trabajo que los operadores de justicia, el Ministerio Público hace día a día en lo que es la persecución del delito, dirigiéndolos técnica y jurídicamente, y de esta manera pues hacerle un frente común a lo que es el delito. Esta coordinación nos permite a nosotros obtener los resultados que hasta hoy hemos obtenido. De igual manera, licenciado, también quisimos reconocer una cátedra que la semana anterior pues recibimos por parte de un señor Giovanni López. Este señor encontró un dinero, 60.000 empiras para ser específico, y de una forma muy honesta, muy íntegra, lo retornó a la persona que lo había pedido a través de los medios de comunicación. Son ejemplos que debemos de homologar como sociedad. Es así que en esta cátedra que nos da este señor, pues es un gran ejemplo. De esta manera debemos de construir la sociedad en la cual todos nosotros queremos vivir. Y como Policía Nacional, pues ayer nosotros los tomamos ese espacio para reconocer esta honorabilidad, esta integridad de este ciudadano ejemplar, que hoy en día pues nosotros nos sentimos honrados que los haya visitado, que nos haya acuerpado en esta noble celebración del 10º aniversario de la DPI. Me dice Ale, un homenaje al señor. Así es. Lo felicito. Solo, Raúl, breve, porque quiero recordar algo. No, pero aquí te quieren recordar al cabo. Raúl, dígale a Marlon que las cámaras y tarjetas de pago no solucionan el problema sistemático de extorsión. Ese era una mediana solución para asaltos de delincuencia común. La extorsión no es delincuencia común. Lo invito a Marlon a que visite Dipanco y viva personalmente una investigación de alguna extorsión y pueda tomar decisiones sustantivas en este flagelo. No es con viajes a Guatemala que va a aprender. Alex Mejía. No, yo te digo que fuimos a Guatemala y estábamos mejor estructurados en Puerto Cortés que lo que pero si ayuda, las cámaras, claro, el botón de pánico. Claro. Mira, aquí en Honduras... ¿Cuál botón de pánico? Los botones de pánico. Pero es que ya me acordó a Jorge Lanza, tiene más de
Ni una década. ¿Cuál? Nunca ha venido el botón de pánico. Bueno, pues, no, porque hay que, mira, la tecnología sí ayuda a controlar la criminalidad. Claro que ayuda. Lo que dice el doctor Marlon Lara, es que no era ir a Guatemala, era ir a Puerto Cortés. Puerto Cortés estaba funcionando muy bien. No sé ahora, doctor. Es que no, lo dijeron los funcionarios del gobierno, si nos trajeron a Guatemala, mejor hubiéramos ido porque hoy a día los estaba invitando a conocer lo que se tenía en Puerto Cortés y prefirieron ir a Guatemala. Y ahí nomás lo teníamos. Pero con lo que él dijo, mira qué importante, y estas cosas hay veces yo no quiero dejarlas pasar desapercibidas. La DPI hizo eso. La DPI le hizo un homenaje a un ciudadano que devolvió un dinero, ¿verdad? Esos son valores. Y eso hay que destacarlo, no importa la cantidad que sea. Pero eso tiene que tener un gran significado para la sociedad hondureña. Yo les voy a contar una anécdota muy breve. Un amigo mío fue a un congreso, él es pediatra, a Helsinki, y entonces me dijo de que él andaba su dinero con sus pasaportes y entonces se descuidó y perdió todo el dinero que llevaba. Estaba recién llegado, sus pasaportes. Y cuando llegó al hotel se dio cuenta y les dijo a los del hotel que había perdido. Entonces les dijeron, no se preocupe, ya nos llamaron de la policía, ya encontraron sus pertenencias y dice que está en tal estación de policía. Dice que cuando llegó a la estación de policía se quedó impresionado porque dice que era como un hotel 5 estrellas, las instalaciones de la policía. Y que allá por ley, cuando alguien encuentra algo y lo devuelve, tiene que quedarse con el 20% del monto. O sea que él llevaba $9,000, me dijo, y el 20% eran 1,800. Pero que el ciudadano leyó lo del pasaporte y miró que es de Honduras. Entonces le dijo al policía, no, dice, yo no voy a cobrar ese 20% porque miré que este ciudadano es de un país en vías de desarrollo y no voy a cobrar el 20%. Entonces, cuando él me estaba contando la anécdota, me dijo, eso es los valores que nosotros tenemos que llegar. Tienen inclusive que aprobarse una ley para que alguien se sienta estimulado a devolver esos recursos. Fomentamos la honradez. Claro, eso no, por eso le dije, eso no puede pasar. Claro, eso no puede pasar de saber, que la gente se sienta orgullosa. Mire, ese ciudadano es un hombre desapercibido. Sí, eso hay que destacarlo, hay que decir el nombre para que otras personas se sientan motivadas a hacerlo. Incluso el Congreso lo tiene que también reconocer. Claro, y tiene que aprobarse leyes como esa que le estoy diciendo, que si se encuentra algo. Entonces, pero volvemos a lo mismo, es una serie de leyes, es una serie de temas, pero tiene que haber un liderazgo, tiene que haber voluntad política, tiene que verse estadísticas, tiene que utilizarse la tecnología. Y es que la seguridad no tiene color político. Permítame, voy a una pausa, poné ese video de la EPI y liga la pausa, luego volvemos con mis invitados. Y quiero felicitarlos por esos 10 años también. Claro. Vamos a poner el video, Marco, y luego la pausa. Vale. Poner... Hace una década nació la Dirección Policial de Investigaciones, con su misión clara: servir y proteger al pueblo hondureño a través de la investigación criminal. Hoy, 10 años después, la DPI sigue firme en su compromiso con la seguridad y la justicia.
volvemos. Solo ponemos la imagen del señor ahí que te envié, que ¿Cómo? fue premiado. ¿Cómo se llama él? Giovanni López. Sí. Con felicitaciones a ese ¿Dónde gran iba hondureño. ese dinero? Ese dinero él lo encontró ahí en la colonia Kennedy. En la colonia Kennedy él encontró ese efectivo. Posteriormente, pues la persona que había extraviado el dinero lo rastreó. Lo rastreó a través de los medios de comunicaciones y redes sociales, ofreció una recompensa y el señor Giovanni, él pues una persona con mucha integridad, muchos principios, tomó la decisión de devolver públicamente el dinero. Se abocó a la Policía Nacional, especialmente en la UMED número 4, Colonia Kennedy, y ahí pues él le hizo entrega. Espere, ¿dónde fue? ¿A qué parte de la policía? En la Colonia Kennedy. A la Colonia Kennedy él fue a entregar a la UMED 4. Bueno, ¿y cuánto está en esa UMED? Espere, ¿cuánto está en esa UMED 4? ¿Cuántos agentes policiales? Alrededor de más, creo que hay más de 250 policías. Pues son honrados ahí también. No quisieron. Porque otros se lo roban. Porque ya es muy evidente. Ya. Pero ojo. Se han visto cosas aquí más grandes. Si no, acuérdense, los va a llevar ahí. Ajá. También que los policías se robaron de la posta. Un bono. Sí. Se tomaron su bono los bien policías. por los policías de la posta también y del señor que fue y confió en la policía. Eso muestra que hay policías honestos, ciudadanos honestos como él, que hizo esa acción, que bueno. Me decía que en HCH hicieron una colecta y le dieron, la población lo premió y le dio un dinero. Qué bueno. ¿Qué acción más? No, y eso quiere decir que la población también valora. Claro, y también destaco lo de la posta policial, que la gente agarró el dinero y lo entregó. Eso es. Y el conocimiento que le hace un ente investigativo. Bien, volvamos. Sí. ¿Y el estado de excepción debe o no debe seguir? Para mí que debe continuar. Más bien se debe fortalecer. Yo siempre he dicho, la seguridad ciudadana, la seguridad del país no tiene color político. No se tienen que politizar las medidas de seguridad. Miren, nosotros en este país todavía, aunque no lo querramos reconocer, todavía Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica. Y si no fortalecemos las medidas de política de seguridad, créame, se va a caer todo este trabajo que se ha venido haciendo con este estado de excepción parcial y se va a volver los niveles de violencia, nuevamente se va a disminuir la seguridad del país. Mire, ¿por qué no se nota la seguridad que hay, la percepción de seguridad que debería tenerse en el país? Por el problema que nosotros tenemos, el problema de la extorsión. La extorsión y el delito común. Ha aumentado el delito común y la extorsión no se ha logrado reducir. Entonces, para poder fortalecer ese sistema hay que reformar las leyes. Hay que endurecer el blanco, hay que fortalecer el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para que las personas que detengan la policía sean realmente condenados y reformar el sistema penitenciario nacional. Miren, El Salvador el éxito que tiene el SECOC, el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. Aquí en Honduras, las cárceles, ustedes bien saben que han sido en las escuelas del crimen. ¿Por qué? Porque aquí se les facilita y hay muchos derechos para las personas que están privadas de libertad. Aquí hace poco una persona que aparentemente la percepción, y repito la palabra, que estaba realizando un muy buen trabajo dirigiendo los centros penitenciarios fue sacado. Y créame que la percepción de éxito de este caballero era alta y lastimosamente fue sancionado quitándolo del cargo. Yo creo que ahí se estaba haciendo muy buen trabajo. Obviamente habían críticas, habían errores normales, pero que se podían ir mejorando. Pero lastimosamente ese es un cuestionamiento que se le ha hecho a este gobierno, porque era un personaje del ejército que estaba realizando una muy buena acción, como parte de un eslabón de ese todo que se debe de ir mejorando. Lo que usted dice es cierto, el Congreso Nacional ha quedado a deber, o por lo menos gran parte de los mismos. Pero que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Pero todo pasa por la voluntad política. Hace un par de meses me robaron la placa de mi carro de enfrente. Entonces, inmediatamente yo fui a poner la denuncia al Ministerio Público, hice todo el trámite para
para que la reposición y no hay placas. Eso es parte también del tema de cuántos carros andan sin placa. El mío anda sin placa. El mío anda placa atrás. Yo la dejé y ya tengo el nuevo número, pero... ¿Y cuántos años tenés de andar en la placa? Viejísima que andaba. No, eso fue hace como un año, pero te voy a una cosa, pero yo hablé con la gente del IP y me dijeron, tenemos 4 años que no hemos podido dotar de placas a la ciudadanía. Entonces, eso es, también es parte... No me acordé de eso. No, es que vendieron unas placas 1.000 millones. No, eso no es correcto. Bueno, está bien, Raúl, pero que los sancionen, que los condenen. Sí, eso no es culpa del ciudadano. No, del ciudadano. Pero, Marlon, 1.000 millones unas placas. Oh, no. Dios. Bueno, pero y que en ese país todo es moje. ¿A quién han sancionado por eso? ¿Quién ha investigado? Eso ya debería ir al Ministerio Público. Y eso no ocupa mayor ciencia en investigación. A hacer una investigación de ese tipo, pero el ciudadano no puede ser víctima porque ¿cuántos carros de papel? Sí, señor diputado, pero no solo investigar y sancionar, perseguirle los bienes que obtuvo producto de esas cantidades millonarias que se roban. Porque ¿de qué sirve que una persona se robe 100 millones? Está 10 años detenido en un centro penitenciario y después sale a disfrutar. Cumple 5 años nada más y luego sale. Ese es el problema. Salen en un año. En un año salen. Y ahí, de todos los partidos políticos, porque Raúl se enoja. No, de todos los partidos políticos. ¿Yo por qué me voy a enojar? Porque dije que solo los nacionalistas. Aquí Marlon le tiró un gran... Ni se dio cuenta que yo nos dimos cuenta. Pues bien, porque usted me refiere a mí. Oiga, todo el que haga picardía, que lo metan preso, hombre. A cuenta de que se van a ir a... Mire, ve. ¿Y Cedesol? ¿Dónde está Cedesol? Pues que lo metan preso también a los que cometieron errores. Mire, ve, yo tuve un cargo público. Fui compañero de gabinete con este hombre. ¿Sabe cuál era la partida? Yo era el secretario de la presidencia. ¿Sabe cuánta era la partida que yo manejaba? 0 centavos. Porque yo no quería manejar piso. ¿A cuenta de qué? Lo más sensato. ¿A cuenta de qué? Esos funcionarios públicos que enredan porque quieren robar. Un funcionario público no puede tener grandes fortunas porque los salarios son pocos. Los salarios de un ministro es poco. Un ministro gana como 100,000 pesos, los que mejor ganan, y le salen como 80. ¿De dónde van a hacer fortuna? Sí. O sea, no. Pero tienen bono también presidencial. No, señor, ¿y a qué fortuna le va? El otro día, uno que es amigo mío, que está ahí en la presidencial, me dijo, no, y el bono presidencial ya lo debo. Usted sabe, ¿fortuna de dónde? Un funcionario público es funcionario pero ahí hay un funcionario que compró una casa de 8 millones. Diga el nombre, ¿quién es? Dígalo. Después vienen las querellas, ¿no? Bueno, puede sacar un préstamo, ¿no? Tampoco, Raúl, porque los funcionarios del gobierno, la banca no les da préstamos porque se vuelven figuras públicas expuestas y la banca no les da préstamos. Y eso el diputado bien lo sabe. Lastimosamente, cuando se convierte en funcionario una persona, ya no es objeto de créditos en el sistema bancario nacional. Pues hay un cambio de gobierno afuera y la deuda. No, yo veo unos ahí. Bueno, cada quien que responda por sus actos. Claro. Otra cosa, la riqueza es difícil esconderla. Y aquí el que roba rapidito empieza a andar exhibiendo lo que va robando. Pero ahí es donde viene el problema de investigación. La presunción de enriquecimiento es evidente y esa es una figura que ya está en la ley del Tribunal Superior de Cuentas. Si usted gana 100 lempiras, no puede vivir o tener un tren de vida con un análisis que los ingresos deberían de ser 200. Y aquí es fácil. Teniendo una casa, un carro, hijos estudiando, con 100,000 lempiras no puede vivir bien un funcionario, es imposible. Eso es parte también de la investigación, de los entes de la fiscalía. Claro. Por ejemplo, esa tasa de seguridad. Hay varios políticos que van a ser investigados y empresarios también. Y que caigan. Deberían de caer. Caigan. Deberían de caer. Mire, esa tasa de seguridad, como dijo el doctor Marlon Lara, se hizo como una buena medida para darle seguridad al pueblo, para fortalecer el Ministerio Público, la Corte, los operadores de justicia. Pero no, en vez de fortalecer los operadores de justicia, todos le han metido mano a esa tasa de seguridad. Sí. Todos. Muchos políticos. Y la verdad es que se debe investigar justamente esos casos porque no solamente hubo corrupción en los uniformes. Buen día a todos, excelente foro. La corrupción empieza desde el ciudadano natural, cuando acepta sobornar al policía para evitar esquelas. Bueno, entonces que siga el estado de sección o no.
¿Sabes qué, Raúl? Ajá. Ese tema que acabas de mencionar, Mire, lo que han implementado en otros países. Espérate, la persona que dije que ya debía el bono. Bueno, ya me estaba viendo, un perrito todo triste me mandó. No, México era muy famoso, me recuerdo, por el tema de la extorsión, porque muchos hondureños en aquellos tiempos, me recuerdo, se dedicaban a comprar carros en Estados Unidos y se venían y atravesaban desde que entraban a México. Era un dolor de cabeza porque todos los policías encima viendo cómo los extorsionaban y ellos tal vez con 20 carros que venían amarrados unos con otros. Pero ese tema se ha resuelto con tecnología. Ahora los policías en México y en Estados Unidos en sus uniformes portan unas cámaras. Y ellos no pueden prescindir en ningún momento esa cámara y se mira cuando están interactuando. Porque una vez yo visité también un sistema de seguridad en México y en Estados Unidos todas esas denuncias que han habido de los policías abusando de los ciudadanos o disparando sin justificación es por las cámaras. Ellos tienen la obligación y no pueden quitarse esas cámaras de sus uniformes. Esa es pura tecnología. Es una herramienta fundamental en el combate a la delincuencia. Pero tiene que hacer una voluntad política y tiene que involucrarse, tiene que haber alguien que esté diseñando esas políticas públicas para que se miren resultados, porque una vez que usted, mire, yo soy de las personas que yo digo que los números hablan más que las palabras. Usted mira los números y usted se da cuenta si algo está funcionando o no está funcionando. ¿Ah? Es así. Las matemáticas no engañan. Bueno, en este gobierno se han engañado y las matemáticas han faltado a la realidad, pero ese es otro tema. Decía un director de investigación, es que aquí, abogado Gonzalo, solo es de sumar, dice, 2 más 2, ¿cómo es posible que alguien gane tanto? Tiene hacienda, tiene apartamento, tiene casa y solo es de sumar y restar. ¿Cuánto gana usted tanto? ¿Y por qué tiene? Eso es fácil. Así es. Detectar la corrupción es fácil, que no lo quieren hacer es otra cosa. Bueno, pero es voluntad política. Hay muchas cosas que, como dijo el comisionado, no necesitan ni siquiera que sean denunciadas, sino que de oficio tienen que actuar. Correcto. No, en esto yo creo que el Estado, estamos en la víspera de finalizar un gobierno, viene un nuevo gobierno, sea de cualquier partido político. Debe dar prioridad a la seguridad ciudadana. Se debe crear una política criminal del Estado, se involucra a toda la comunidad, a todos los sectores de la sociedad. Aparte debe haber un ente que dirija esa política criminal. Y también esa política criminal debe involucrar no solamente todos los sectores, debe definir qué legislación se debe reformar para que nuestro país pueda vivir en paz y tranquilidad. Sí se puede. Claro. ¿Quién dice que no se puede hacer lo mismo que en El Salvador? Sí se puede. Claro, entonces hay que tener una voluntad política. Y aquí yo lo voy a decir. Miren, aquí algunos han satanizado el estado de excepción, pero no miran los resultados. ¿Quién no quiere que nuestro país llegue a 8 muertos por cada 100.000 habitantes, como dice la media internacional? Queremos llegar a 0. Mejor llegar a 0 como El Salvador. Pero vamos, pongámonos un reto, que lleguemos a 8, para que la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que recomienda, que puede decir que un Estado, que un país es seguro, es mínimamente seguro. Tiene que tener por lo mínimo 8 muertos por cada 100.000 habitantes. Pero por eso hay que endurecer las leyes y hay que dejar de andar pidiendo ahí permiso a todo el mundo. Porque si le empezamos a pedir permiso a las ONG, aquí, por ejemplo, Bukele corrió un montón de ONG. Aquí hay que correr un montón de ONG también que mucho hablan. Derechos humanos. Y hay que buscar la forma de cómo fortalecer las instituciones públicas de seguridad. La gente me está preguntando que por qué ese estado de excepción tiene mejores resultados en El Salvador. Yo no quito méritos de El Salvador, pero El Salvador es bien pequeño. Es como Lancho, ¿no? Sí. Menos. O sea, pero ustedes saben de eso. Sí, mire, es que el territorio de El Salvador es pequeño, pero con solo que usted reforme las leyes, por ejemplo, en El Salvador, el delito de la extorsión, con solamente que una persona sea marero, se sospeche que es marero, es terrorista, y va al SECOP. Aquí en Honduras, mire,
dio mucho resultado cuando, ¿se acuerdan el artículo 232, creo, del Código Penal? Sí. Cuando estuvo Oscar Álvarez. No tatuado. Cuando estuvo Oscar Álvarez, con solo que anduviera tatuado con una MS hoy 18. Ahora es una moda. Hombres y mujeres andan tatuados. No, pero no, hay tatuajes que son artísticos, sí. Pero ya... Y ahora los mareros no se tatúan. Ahora, pero sabemos que, miren, aquí en Honduras sabemos qué sectores son MS y qué sectores 18. Parece mentira, se imagina que la 10 tiene mapeados ellos, su sector, el 18 y MS, y el Estado no puede hacer nada, cuando hay legislaciones que sí se pueden hacer. Por eso es que digo, el estado de excepción se tiene que fortalecer en aquellos lugares donde hay mayor criminalidad. Se tiene que manejar la ley de control de armas de fuego. Vamos, lo que pasa en Colón. ¿Se acuerdan que Colón era el departamento más violento de Honduras? Sí. Cuando se puso esa regulación de las armas, que nadie puede portar armas de fuego solamente con autorización de la policía, logró bajar los homicidios en Colón. Aquí en Tegucigalpa y San Pedro Sula nadie tiene que andar armado, hombre. No le digo que le quiten el arma, que su arma es para proteger sus bienes, para proteger su casa, para proteger su familia, pero no para andar armado en la calle. Aquí no se debe portar armas en estas... ¿Por qué? Porque si logramos controlar Tegucigalpa y San Pedro Sula, créame que los homicidios van a bajar. Sí, en cuanto al estado de excepción, si hacemos un ejercicio puntual aquí en este panel, ¿a quién de nosotros los ha afectado el estado de excepción? Yo creo que no los afecta, porque el estado de excepción está diseñado para afectar a las estructuras criminales que se dedican a los delitos que estábamos hablando. Ahora bien, ¿Le refuerzo algo? Sí. Bueno, yo hace mucho tiempo, desde 1993 yo fui director de HRN y he sido director de este medio. Yo los conozco a todos ustedes. ¿Cuántas veces lo he llamado yo para que me haga favores por algo? Ninguna. Dígame, cuando uno anda bien, igual, ¿me entiende? Usted no anda llamando a gente. Es cierto lo que él dice. Los pícaros que son los que se preocupen por el estado de excepción. Ahora, sabemos que el crimen organizado ha penetrado la institucionalidad del Estado. Entonces, cuando miramos el estado de excepción, lo miramos como una política de gobierno. Y en realidad debemos mirar el estado de excepción como una política de Estado, porque es donde todos debemos de estar comprometidos a luchar contra esos malos ciudadanos que hacen malas prácticas y que al final podemos ser nosotros víctimas, directas o indirectamente, de lo que es el delito. En ese sentido, yo creo que la seguridad no debe ser instrumentalizada, sino que debe ser un tema tratado con pinzas. ¿Para qué? Para que todos podamos vivir en esa sociedad que todos anhelamos, una sociedad de paz donde podamos mirar crecer no solo nuestros hijos, sino que nuestros nietos y las generaciones de nuestros nietos. Y en ese sentido, pues, obtener ese desarrollo y mejores condiciones de vida para todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos esta bella nación, un país que en este mundo globalizado tenemos una ubicación que para mí es una gran bendición, que debemos de explotarla como para poder desarrollar y crear mejores condiciones para toda la población. Entonces, en ese sentido, yo pienso que debemos de alcanzar esa madurez y mirar las medidas que sean necesarias y que sean tomadas desde una perspectiva de seguridad nacional. Pero lo que creo yo que no es menos cierto es que no podemos decir que vamos bien. Tampoco es una frase que se puede alabar. ¿No va bien? No creo que estemos bien. Que podemos estar mejor es otro tema. No, yo creo si se me permite, yo creo que para mí sería interesante que esa política, sobre todo con el tema de homicidios, que se involucre a más sectores, y no sectores políticos, más objetivos, más creíbles, para que tengan un mayor respaldo, porque la percepción que se encuentra es que no necesariamente esas cifras obedecen a la realidad. Y ustedes mencionan a esa institución de la universidad. El problema es la fuente que ellos tienen, que normalmente son ustedes. Si ustedes, a manera de recomendación, involucran a más sectores creíbles, no políticos, porque si involucran sectores políticos, no van a alcanzar esa objetividad en cuanto a la percepción que hasta el momento se encuentra. Que se está trabajando, claro que lo están haciendo, pero que pueden mejorar, yo creo que se puede hacer. Y lo que sí es un hecho también, el tema de la extorsión, poner más herramientas fuertes
y ahí es un llamado a los políticos, serán los siguientes, porque ahorita no veo que haya ambiente para que esa ley que de entrada usted menciona, perfectamente se puede hacer y no ocupa mayor ciencia, que pase de ser de orden privado a orden público. Sería un inicio para que la nueva generación que vengan de diputados empiecen a demostrar voluntad y que el pueblo hondureño vea ya resultados tangibles. Porque hasta el momento, lastimosamente, la situación de seguridad, en mi criterio, y no soy dueño de la verdad, no es mala, pero podría ser mejor. Bueno, sí quiero hablar. Pues voy a hablar como criminólogo. Mire, la percepción es la sensación de sentirme seguro. Es la sensación de sentirme seguro. Los números, mire, una cosa es las estadísticas y otra cosa es la percepción. Las estadísticas se analizan con números, con matemáticas. Y la percepción es lo que siente el pueblo. Por eso es importante, por eso nosotros decimos que la cuestión de percepción de seguridad involucra muchas instituciones del Estado y muchas instituciones de servicio público e incluyendo al pueblo. Actualmente yo creo que es bastante difícil decir que Honduras es un país seguro porque, como lo decía anteriormente, es el país más violento de Centroamérica, pero que se ha reducido, los homicidios sí se han reducido. Y también para manejar las cuestiones de percepción se tiene que trabajar mucho, involucrar mucho a la población, como dice usted, abogado, y organizar esos comités de seguridad ciudadana, en donde el pueblo tenga voz y que pueda dictar su medida de política de seguridad ciudadana en cada lugar. Eso lo hicimos en Puerto Cortés y sí se puede replicar en todo el país. Esa ciudadana se recuerda de trabajo, donde la gente exponía. Señor Turcios, ¿cómo se siente el Ministerio de Seguridad ante la sociedad o ante el gobierno o ante el Congreso? ¿Protegido, desprotegido, abandonado? Bueno, nosotros como Policía Nacional tenemos ya una línea de trabajo. Nosotros somos una institución, licenciado, meramente apolítica. Nosotros tenemos ya algunas estrategias para enmarcarnos en lo que es el combate al delito. Sin embargo, pues no podemos dejar desapercibido de mirar la problemática o el comportamiento que se puede estar generando dentro de lo que es el desarrollo de los diferentes poderes del Estado. Es por ello que en algunas participaciones nosotros hemos llamado o manifestado que esperamos que la política tenga un mensaje de conciliación, porque eso genera un ambiente de paz y de tranquilidad. Sin embargo, pues en cuanto a los proyectos que nosotros hemos presentado en el Congreso Nacional a través del señor secretario de Estado, miramos, por ejemplo, se presentó un proyecto de reforma que es la Ley de Colaboración Eficaz, que lo recibieron, que mi comisionado Ponce bien lo manifestado. De igual forma, se presentaron algunas reformas a lo que era la Ley de Transporte. Control de los chips. Y el control de los chips. Creo que hubo un debate en el Congreso Nacional, mismo que pues hasta ahora no hemos tenido resultados, que es una de las dificultades que nosotros como Policía de Investigación tenemos que pasar. ¿Por qué? Porque la información, cuando no es expedita, entonces no hay una respuesta a las personas afectadas. Entonces, ¿qué es lo que la cultura de las personas, como no entienden el tema de la seguridad, es que quiere prontitud en respuesta, y eso a nosotros nos crea un desfase en cuanto al proceso de investigación, porque hacemos las solicitudes a través del Ministerio Público, las intervenciones, o muchas veces que se nos dé información de vaciados telefónicos para poder llegar, y eso nos complica. ¿Por qué? Porque de repente creo que el tema de seguridad, como lo dije anteriormente, se instrumentaliza. Entonces, cuando se instrumentaliza el tema de seguridad, la percepción del ciudadano de a pie aumenta, y eso nos crea un problema de desconfianza muy grande. Creo que en paneles anteriores compareció, creo que el oficial Orellana,
que todos sabemos, que en su oportunidad manifestó que en su momento puso una denuncia en el MP y inmediatamente a los minutos ya un capo que hoy está extraditado lo llamó para decirle que ya tenía la denuncia. Entonces, en ese sentido, lo que se debe perseguir es a la persona que está cometiendo ese delito de pasar información y no involucrar a toda la institucionalidad que está al servicio de la sociedad hondureña. En ese sentido, pues, nosotros sentimos cuando vamos a los barrios, a las colonias, a los lugares marginados, esa aceptación, porque cuando las personas miran una policía que está cerca, la percepción es de seguridad. Cuando usted, por ejemplo, está en un lugar público y mira que hay policía, usted se siente seguro. Pero cuando no ve usted policía, entonces usted entra en un sistema de percepción un poco complejo. ¿Por qué? Porque la percepción de la seguridad en nuestro país es la presencia física del policía. Pero cuando vamos a sociedades como desarrolladas, podemos decir como Alemania, podemos decir en Estados Unidos o en Asia, usted no va a ver policías. Pero si usted hace una actividad que es contraria a la norma, lo enchachan. ¿Por qué? Porque la seguridad está invertida. La tecnología. Está invertida. Una, que el policía no está uniformado y la tecnología que está apoyando a esa seguridad, que está siendo monitoreada, entonces eso ayuda. Eso ayuda. Estamos de acuerdo. El problema está, ahorita que menciona ese, el comisionado Turcios, el proyecto muy bueno que existía, el 911, que a mí en lo particular me permitió estar en juicios en donde se hizo uso de esa herramienta, porque aparte de las cámaras, que eran de última gama, también era un software de primer nivel. Lastimosamente, cuando por razones que desconozco, se descontinuó. Y eso fue una herramienta que en lo particular yo pude ver varios casos que se obtuvo el resultado precisamente por lo que acaba de mencionar él, el seguimiento que se hacía. Porque ya no podemos estar esperando, como dice el comisionado Godoy, el duplicar la cantidad de policía, porque es un costo altísimo, y la tecnología es la llamada. Pero lastimosamente la política aquí se entroniza en todo, y proyectos buenos en su momento dado se descontinúan. Y actualmente 911 ni por cerca a lo que anteriormente era. Creo que se debe de fortalecer ese tipo de herramientas tecnológicas y básicamente habiendo centros de monitoreo sería más fácil, no es que... En cada municipio debe haber un centro de monitoreo. Exactamente, pero ese proyecto se vio limitado, se vio truncado y estaba expandiéndose a nivel nacional. Lastimosamente son las cuestiones que se dan y bueno, recapitulando, aunque Gonzalo diga lo contrario, pero yo estoy completamente convencido que la investigación es la génesis, obviamente para que muchos casos queden en la impunidad. Obviamente son criterios, considero que también que el Congreso ha quedado a deber, no este Congreso, varios Congresos, porque tampoco se puede enfatizar, y esperando pues que estos candidatos presidenciales que tienen verdaderas posibilidades, le muestren al pueblo hondureño qué tienen previsto como programa en materia de seguridad. Eso sería importante para que el pueblo hondureño vea la importancia que se le va a dar a las personas que buscan para esos cargos. Voy a hacer una pausa. Marco, ahí me manda un amigo mío que es dueño de una compañía de seguridad, una persona seria. Me manda, cae Elías Maestro o Viejo Lai, supuesto gatillero de la 18, ahí está. Y me dice mi amigo, buen día, respetables panelistas. Como esta persona con todos esos antecedentes andaba libre delinquiendo en Choloma. Cortés, en el marco de la operación Alcázar, agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado detuvieron un presunto miembro de la estructura criminal Pandilla 18 señalado de andar delinquiendo en este sector. Se trata de alias Maestro o Viejo Lai, de 42 años, quien según detectives ostentaba el rango de gatillero. Además se le vinculaba de fungir en cargos de plazas de drogas en la zona donde están organizados, mantienen injerencias. También se presume que por más de 7 años ha liderado acciones ilícitas vinculadas a la distribución. Lo que mi amigo dice es que cómo es que esta persona está libre con semejantes antecedentes, estaba libre.
con semejantes antecedentes. Esta persona debe ser condenado por terrorismo y debe ir a ver claro, un lo que mi amigo dice que debe especial. estar preso. Claro. Debería estar preso. No, Debió estar preso desde hace mucho tiempo. Bueno, los compañeros abogados saben que vivimos un proceso penal otra cosa, garantista. le voy a recomendar eso. Miren ese mosaico que le pusieron. ¿Ve? Hay veces que la policía, agentes, delincuentes, que es una aportación sana, que no son menores de edad, les ponen mosaico, muéstrenlo, que lo vea la gente quién es delincuente. Que lo reconozca. ¿Y por qué le ponen eso? No, en videos que ha mandado la policía ponen eso, ¿por qué? Bueno, el Código Procesal Penal lo regula, porque vivimos... no se puede exponer. Estamos en Honduras, un proceso penal muy garantista. Que hay que reformar. ¿Cómo no debe poner un delincuente? Estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. Fíjense que yo digo, hoy estoy preguntando, porque hay veces que yo paso la noticia y con un mosaico semejante delincuente, digo yo, si no es un menor de edad. Y que el mosaico debería ir dirigido cuando son escenas del crimen. Ahí es diferente que aparezcan que sean menores de edad. Con sangre. Claro. Pero básicamente peor personas ligadas a ese tipo de delitos deberían de aparecer. No, pero lo que decía el abogado, miren, yo le puedo comentar, porque Honduras no solamente ocupa, miren, Honduras son 22.000 policías que hay aquí en Honduras. ¿Saben cuántos tiene El Salvador? 45.000 policías. En un territorio con menos población, con menos población y con territorio. menos territorio. Aquí en Honduras se tienen que crear nuevos centros de entrenamientos policiales y fortalecer la Policía Nacional. Miren, eso de que hayan muchas policías, eso no es bueno, hombre. No es bueno, la policía militar debe desaparecer y que quede Fuerzas Armadas. Pues una pregunta que se me ocurre. ¿Cómo Fuerzas Armadas? Que la policía militar pase a la policía. La policía militar tiene que ser parte de la Policía Nacional, una sola policía. La Fuerza Armada debe ser su función y la policía su función. La Fuerza Armada, de acuerdo a la Constitución, debe apoyar a la Policía Nacional. Claro, seguir apoyando, no en los batallones, sino en las calles también, junto con igual que lo hace El Salvador. Se puede hacer en Honduras. Me dice aquí, la gente le da miedo denunciar porque más tarde en denunciar cuando ya se sabe el delincuente que le denunció una persona, porque mucho policía es parte de estructuras criminales. Da miedo porque tenemos una policía criminal, de esos comités de seguridad es una bandeja de muerte segura. Aquí me dice Arturo Vides, el arquitecto, buenos días. Mientras exista impunidad en los entes del Estado, la corrupción y la delincuencia nunca se va a poder eliminar en el país. Las autoridades son las que tienen que dar el ejemplo. Aquí está Alex Mejía, que vuelve a mencionar a don Marlon Lara. Dice Alex Mejía, Raúl, anda perdido Marlon. Se nota que nunca ha habido un caso de extorsión. No es con camaritas. Hedman Alas estaba lleno de cámaras y le tiraron una granada en el plantel y cerraron la empresa. Y estaba lleno de cámaras. ¿Por qué no regulan los chips en el Congreso de las operadoras Marlon? Los móviles. Es el talón de Aquiles en la investigación porque llaman por WhatsApp y no se puede rastrear esa llamada. ¿Por qué no proponen garantías efectivas de seguridad al testigo protegido? El testigo protegido se tiene que quitar el chacal frente al juez y abogado defensor del que lo acusan. ¿Quién va a querer acusar con esa exposición? ¿Sabían eso, Marlon? Por eso lo invito, si realmente quiere ayudar a que viva el proceso de un caso real, no contadito. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo era dueño de farmacia en Puerto Cortés. Luego vinieron las grandes cadenas y yo era un independiente. Y yo recibía cualquier cantidad siendo alcalde, de extorsiones. Alex está más perdido todavía. Me llamaban. Yo una vez estaba en un programa en Frente a Frente y el extorsionador me llamó. Y me dijo, te estoy viendo y aquí estoy enfrente de tu farmacia, si no respondes vamos a acribillar. Pero yo más bien me ponía a chistear con ellos. Nunca caí en esa trampa. Yo sé lo que es eso, he hablado con personas. Y no solamente extorsión de ese tipo, hay extorsiones, había una banda de colombianos que te llamaban y te decían, somos de tal banco y fíjese que ahorita está una transacción sospechosa y ellos lo que querían era información para entrar en las cuentas de la... Entonces claro, uno tiene conocimiento y yo me ponía a bromear y más bien ellos se enojaban y me insultaban, pero hay gente que es débil mentalmente, entonces lo llama un extorsionador y hay veces eso se comprobó en esas investigaciones cuando yo estuve en el Congreso, que desde las cárceles era que llamaban. Por eso fue que se pusieron aquellos bloqueos en las cárceles que no pudieran salir las llamadas,
porque desde las cárceles él era que estaba operando la extorsión. Entonces yo conozco todo ese tema, he sido víctima, pero tampoco he caído en la trampa, pero sí es lamentable cómo dirigentes del transporte que son víctimas de la extorsión han muerto, gente trabajadora, producto de lo que estaba diciendo, que no hay una política que permita que en vez de que el ciudadano pague en efectivo, se pueda pagar mediante una tarjeta. Voy a hacer una pausa. Marlon, yo creo que vas a volver a salir de diputado. Y no es mal diputado. Marlon es de la ultraderecha, de los con los que puede hablar con él. Pero tienen que obligar a Tigo y a Claro que paren esas llamadas desde las cárceles. Si no, sanciónenlos, Marlon. Tienen que hacer algo en el Congreso, los diputados. Las llamadas desde las cárceles son todos los días. Y Tigo y Claro, que vean qué hacen, han ganado millones. Pero ya no tenían un sistema de bloqueo. No, eso no funciona. No funciona. ¿Ah? Mire, y cuando uno mire, yo lo digo como cuando fui director de DPI, uno le pedía colaboración a Claro, no estaba la información cuando ellos querían. Y la multa no es disuasiva tampoco. No, tienen que hacerlo en el Congreso. En el Congreso. Y también esas dos empresas. Los ejecutivos de Tigo y Claro que ayuden, pues. Si aquí le ha generado millones. Claro que no colabora. Raúl. José Mario. Bien, nos vamos. Marlon, gracias. ¿Qué decías? No, que fíjate que yo me siento igual que la policía, que dice que tiene una gran carga por la población, que se quejan y tal vez los problemas son muy complejos. Pues yo así me voy porque de todas esas leyes que han querido que se envíen al Congreso, yo tengo la responsabilidad como diputado de pedir cuentas, pero tengo un gran problema, que Raúl lo sabe. Tengo 3 años que no me dan la palabra. ¿Qué les parece? Durmiendo estaba. ¿Qué les parece? Comenzando por la casa. Una vez me dieron la palabra por error. Sea breve. No, bueno, él piensa que yo presidiendo y no, ¿cuál fue breve? Apaguen el sistema de sonido, dijo, porque se equivocó y me dio la palabra y ahí nomás me desconectaron el micrófono. Y que Hugo no te dé la palabra. Entró Marlon. Es que se equivocó. Pero que Hugo es bien tranquilo. Entró Marlon y salió Marlon. Se equivocó, inmediatamente pidió arriba, desconectan el micrófono. Imagínate un congreso de un diputado electo por el pueblo y no le dan la palabra. Eso es este congreso, o sea, esto del congreso es lo peor que ha habido en la historia. Me siento avergonzado. Usted sabe que esta semana no hubo sesión. Y aquí está todo. ¿No está lloviendo? No, pero es mentira. Yo sé. Es mentira. No, es un invento que lo hicieron. Y parte de ese problema es de la forma como fue electo la Junta Directiva. En el próximo Congreso tiene que ser electo con los votos de los diputados, que sea alguien que tenga liderazgo y unanimidad de todas las bancadas. Gracias, Marlon. Abogado. Para la Junta Directiva, dice el diputado. Bueno, ojalá que el nuevo Congreso legisle y apoye el tema de la seguridad y ojalá que se escuchen esos pronunciamientos, esos proyectos por parte de los políticos. Marlon en el Partido Liberal es el diputado que más suena para ser presidente del Congreso. Aquí andan otros ahí aspirando ya diciendo que es el ungido hasta el momento. No. Gracias, hay que ganar primero la diputación. Ahí está difícil. Pero bueno, esperemos que Honduras se encuentre un mejor ambiente en estos meses próximos a estas elecciones y que bueno, pues que esperemos que lo mejor está por venir y que Honduras cada día vaya mejorando. Muchas gracias. Don Jaime Rodríguez, don Gonzalo. Bueno, simplemente pedirle al nuevo Congreso, porque que yo creo que ya no, que legisle en favor, ¿verdad?, de estas peticiones que hizo el ministro de Seguridad para mejorar y revolucionar los procesos de investigación y prevención de la seguridad pública en el país. Gracias. Abogado José Alfredo Ponce. No, nuevamente yo creo que estamos en la víspera de unas elecciones. No importa qué partido gane, pero hay que crear y desarrollar una política criminal del Estado clara y efectiva, en donde todos tenemos que unirnos contra la criminalidad y debemos de tener un país en paz y seguro.
Bien, cerramos con el comisionado general de policía, don Eduardo Turcios. Sí, una de las estrategias que tiene el crimen organizado y la delincuencia pues es desacreditar a los operadores de justicia. Y una de las obligaciones como buenos hondureños es que debemos de confiar en las autoridades y adoptar lo que es la cultura de la denuncia. Eso nos va a ayudar a todos a construir mejores condiciones y una sociedad más robusta, más justa, donde todos podamos vivir en paz. Bien, muchas gracias. Ojalá deseamos que la policía haga lo mejor y que todos contribuyamos al trabajo de ellos. Buenos días. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.